Hemos llegado a nuestra semana número 2 del módulo propedéutico y en esta semana hablaremos sobre las habilidades del pensamiento. Metas van a ser 3. La primera, usar las habilidades del pensamiento. El segundo, entender el todo y la parte, así como las interrelaciones a través del pensamiento sistémico. Y por último, vamos a identificar los paradigmas del pensamiento tradicional a través de los elementos del pensamiento crítico. La sociedad condiciona nuestra forma de pensar. Cuando el ser humano trasciende eso, gana absoluta libertad, libertad científica, política, humana. Si aquello que se busca se puede lograr a través del aprendizaje, siempre es posible. Aprendamos a pensar con claridad, con lógica, con análisis, con pensamiento. Las actividades de esta semana es un foro sobre el pensamiento crítico. Hay que leer una mini guía del pensamiento crítico para poder identificar prejuicios, creencias sobre el tema. El Estado debe restringir la educación y las posibilidades de tener empleo. Es deseable también encontrar eventos de manifestación, cuáles son las causas de que eso ocurra y bajo qué creencias se ha establecido ese orden. ¿Cuál es la filosofía sobre la realidad que alimenta esa visión? Muy brevemente, en un máximo de 160 palabras, hay que comentar los elementos que componen y presentar en el foro. No es limitante emplear más de 160 palabras, lo que entendemos que se debe lograr, ser conciso y no caer en rodeos innecesarios a la hora de explorar su criterio. Recuerden que esta actividad tiene un valor de 30 puntos, de los cuales 15 van a ser por tu participación en el tema y los otros 15 por los comentarios que realices al trabajo de uno de tus compañeros. ¿Por qué habiendo talento nos limitamos a alcanzar las metas? Nosotros como latinos tenemos que lidiar con el síndrome no puedo. Muchas veces cuando salimos a buscar un tema de investigación, creemos que todo está dicho ya, que no hay nada nuevo que aportar, que no tenemos la capacidad de aportar soluciones al mundo. Se nos olvida que cada ser es único y tiene una riqueza enorme por su forma de ver el mundo, por su experiencia de vida, sí, y también por los conocimientos que ha adquirido, por su capacidad de ver la verdad. Lo primero que tenemos que anteponer a un problema somos nosotros mismos y nuestra capacidad para resolverlo. Los problemas que hasta ahora no han tenido solución podrán resolverse con más de lo mismo, es decir, desde los paradigmas de siempre. La respuesta es no. Viejos problemas requieren nuevas soluciones. Esto no lo tenemos que olvidar al plantear nuestra tesis o hacer investigación para resolver un problema. Tenemos que mirar el pasado y avisorar el futuro para poder encontrar las respuestas en el presente. La gran pregunta al hacer una investigación es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan estos conocimientos que estamos desarrollando? Al hacer ciencia, debemos tener cuenta que estamos resolviendo tal vez una pequeñísima parte que tiene un problema. Al hacerlo de manera correcta y para los fines útiles de la sociedad. Es decir, un trabajo bien hecho, ético,
empieza a repercutir a partir de este momento en los resultados que vamos construyendo. Tiene una repercusión en el futuro. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lograrlo? La solución a un problema debe tener en cuenta que es el espacio público, es algo de lo que yo formo parte. Por lo tanto, mi trabajo de investigación y las soluciones que propongo tienen incidencia en el espacio público. Todos vivimos en un momento determinado, en una circunstancia distinta. Yo y la circunstancia que me contiene. Hay que buscar la convergencia en el ser y su circunstancia para llegar a la verdad. Hablemos sobre las habilidades del pensamiento en el orden superior. Tenemos que interpretar, dar o distribuir algo a un significado determinado. Existe el razonamiento, establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. No olvidemos al pensamiento sistémico, entender la parte y el todo, así como sus interrelaciones. El análisis, distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. La síntesis, identificar y reunir todas las partes que integran algo. La inferencia o conceptualización facilita comprender una realidad específica, otorgándole un significado. Echaremos manos de esta habilidad para la construcción del objeto de nuestra investigación. El pensamiento crítico, independencia del pensamiento, capacidad de separar las ideas propias del lugar común. Hay que evaluar para determinar el valor o la validez de algo. Metaconexión, capacidad de reflexionar sobre los procesos que seguimos para conocer, incluye la planeación antes de una tarea, el monitoreo durante una tarea y la autoevaluación al terminar. Todas estas habilidades tendremos que poner en práctica en la investigación, que consiste en utilizar la problematización, proponer alternativas de solución, experimentar y demostrar la validez del conocimiento y formular teorías. Para ello, tienes que utilizar las habilidades anteriormente descritas. Hablemos sobre la habilidad de interpretar. Es la capacidad de comprender el significado o la importancia de datos, juicios de valor, convencionalismos como creencias, normas o procedimientos, identificar ideas principales, entender las intenciones detrás de lo que se dice, encontrar el contexto de lo que está ocurriendo, dar un lugar y conocimiento a lo que estás observando. Estás haciendo uso de la capacidad de interpretar. Para facilitar esta habilidad, puedes utilizar las preguntas que se están presentando en la diapositiva. Hablemos sobre la habilidad de razonar. Todo razonamiento tiene un propósito. Intenta la solución de un problema. Resuelve una pregunta o explica algo. Todo razonamiento se funda en supuestos. Asimismo, tiene una perspectiva propia. El razonamiento está fundamentado en datos, información y evidencia. A su vez, expresa en conceptos e ideas. Cada intento de razonamiento es una interpretación, bajo la cual se llega a una conclusión. Esto quiere decir que puede existir diversas. Todo tiene implicaciones y consecuencias.
Cuando hablamos de punta iceberg, en general, se utiliza para significar lo que se puede ver solo de esta, una pequeña parte de la situación. Al igual que un iceberg, un montón de lo que está sucediendo en nuestro mundo se oculta de la vista. Para observar y entender efectivamente el mundo, que necesitamos niveles más profundos de comprensión. Hacer esto puede ayudarnos a dar sentido a nuestro mundo y a formular respuestas más efectivas a nuevas situaciones. Bajo el pensamiento sistémico, pensemos en un modelo de iceberg. Los eventos son rutinas o problemas que vemos todos los días. Las soluciones son solo reacciones a lo que pasa. Una vez que observamos eso mismo durante un tiempo, podemos entender cómo se establece un patrón. Es decir, si podemos identificar al patrón, podemos anticipar, planificar y pronosticar. Los patrones ocurren porque existe una estructura que los sostiene. Cuando observas las relaciones, puedes ver cómo una cosa influye en otra. Cuando identificas las causas, las relaciones, es fácil generar soluciones proactivas a los problemas. Para lograrlo, no solo es pensamiento en términos de causa-efecto lineal, sino también cómo el efecto puede convertirse en causa de otra cosa. Esto es pensar de manera circular. Se llama bucle de retroalimentación. Si queremos saber por qué ocurren las cosas, así tenemos que ir al siguiente nivel, a los modelos mentales. Aquí operan las actitudes, las creencias, la moral, la ética, las expectativas, los valores y las experiencias. Las creencias es lo que mantiene operando a todo el sistema de la misma manera. La mayoría de la gente no conoce sus propios modelos mentales ni quieren cambiarlos. Generalmente las personas pueden decir cuáles son sus modelos mentales a otros, pero no percibirse a sí mismos en sus modelos mentales. Lo que está al final es la forma de percibir al mundo, es decir, la visión. Es la hipótesis sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en ella. Cómo vivir, cómo ser, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Este es el marco básico que nos permite dar sentido al mundo. Es cómo creemos que el universo funciona. Esto no solo moldea, sino que limita nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos cambiar el orden de las cosas? El pensamiento sistémico dice que hay que darle vuelta al iceberg y establecer una nueva visión, una nueva forma de concebir el mundo. Estudiar culturas del pasado, imaginar cómo puede ser el futuro, trasladar lo que ocurre a otros contextos u otros territorios permite ver que no existen correctos o incorrectos. Las soluciones a los problemas que abordan con éxito a este nivel son explosivas. Cambian e interrumpen todo. Los problemas no están realmente resueltos en este nivel, son disueltos. La habilidad de analizar y sintetizar. En la habilidad de analizar se trata de fragmentar un cuerpo en sus principios constitutivos para estudiar sus partes, así como las relaciones que las unen.
Vas de lo general a lo particular. Consiste en comprender el significado o la importancia, mientras que la habilidad de sintetizar no es resumir. Consiste en reunir las partes de un todo y reducirlo a los mínimos elementos que permitan caracterizarlo. Procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. Para analizar correctamente, puedes partir de las preguntas que están presentándose en esta diapositiva. La habilidad de inferir o conceptualizar. Inferir es el proceso por el cual somos capaces de identificar aquellos elementos esenciales como datos, afirmaciones, evidencias, juicios. Llegar a conclusiones razonables, encontrando evidencias, así como establecer una causa probable, es decir, formular hipótesis. Algunas preguntas que ayudan en el proceso de inferir son las siguientes. ¿Qué pasaría si esto no fuese cierto? ¿Cambiarías la forma de entenderlo? ¿Es necesario más información para extraer conclusiones? ¿Puede extraerse un patrón de la información disponible? ¿Hay alternativas sin explorar? ¿Qué implicaciones se derivan de esta evidencia? Ahora hablemos de la habilidad de explicar. Es expresar de forma clara y coherente los resultados de nuestro razonamiento. Hay una afirmación con datos objetivos. Hacer un razonamiento sobre lo que pensamos al respecto. Ofrecer evidencias de lo que se dice, además de expresarlo de manera convincente. Esta diapositiva tiene preguntas que pueden ayudarte para hacer habilidad de explicar. Autonomía. El pensamiento crítico aplicado al mundo de la empresa es un proceso esencial para la toma de decisiones. Igualmente, se puede aplicar al mundo de la innovación, del diseño y en general de la venta. El pensamiento crítica otorga libertad y autonomía. Ejercer autonomía de pensamiento es el camino para llegar a nuevos conocimientos. Podríamos decir que el pensamiento crítico es de despojarse de todas las creencias. Comúnmente decimos, es cierto porque creo en ello. Egocentrismo innato significa que nunca he cuestionado las bases de mis creencias. Cuando digo es cierto porque creemos en ello. Se trata de sociocentrismo innatoso. Las creencias dominantes dentro del grupo al cual pertenezco que nunca se han cuestionado. Es cierto porque quiero creerlo. Se trata del cumplimiento o de deseos innatos. Esto revela que tenemos una perspectiva positiva aun cuando existen evidencias de las historias negativas. Otra situación es cuando dices, es cierto porque siempre lo he creído. La autovalidación innata equivale a defender lo que se siente bien, lo que apoye mis otras creencias, lo que me exija que cambie mi modo de pensar en forma significativa y lo que no requiere que admita que me equivoque. Tengo un fuerte deseo de mantener creencias que he tenido por mucho tiempo, aunque nunca haya considerado hasta qué punto estén justificados de acuerdo a las evidencias. Cuando digo es cierto porque me conviene creerlo, se trata de egoísmo innato.
Me aferro a las creencias que justifique que el que tenga más poder, dinero o ventajas, aunque esas creencias no están basadas en razones ni en evidencias. Autonomía de pensamiento crítico. En el pensamiento crítico es aplicación universal. Lo mismo sirve en la ciencia que en el mundo de la empresa, por ser un proceso esencial para la toma de decisiones. Igualmente se puede decir que el mundo de la innovación, del diseño, con el pensamiento crítico, se desarrolla una de las habilidades del fundamento del pensamiento. Soy capaz de construir conclusiones y emitir juicios en absoluta libertad. Los elementos del pensamiento crítico son los que nos conducen a una forma de pensar más profunda. Mediante ellos, el pensador mejora la calidad de su pensamiento y no cae en el pensamiento grupal. Para pensar de manera crítica significa poder desarrollar un criterio propio y tener la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, no aceptar de forma irracional opiniones o afirmaciones sin someterlas a un análisis y a su propia consideración. Las decisiones que se toman en la vida, grandes y pequeñas, van desde elegir a los amigos, el trabajo o la carrera, los candidatos políticos que apoyar, qué comer, dónde vivir. Debemos de tener propósitos y metas. Todo pensamiento tiene un objetivo. Hay que cuestionar y hacer preguntas, buscar información y datos, la interpretación, suposiciones y los conceptos. Todo esto hace de los elementos de un pensamiento sistémico crítico. La habilidad de evaluar. Evaluar es una de las habilidades más importantes. Es medir o valorar la credibilidad de lo que estamos observando. Ponderar la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para hacer una evaluación, tenemos que tomar datos, hacer pruebas y establecer conclusiones a través del razonamiento. Aquí en esta diapositiva se presentan algunas preguntas que te ayudarán a evaluar. Metacognición o autocontrol. El autocontrol es una metahabilidad. Se trata de pensar nuestra forma de pensar, examinarnos y corregirnos. Podemos darnos cuenta de nuestros juicios y conclusiones y pensar en por qué están errados. Vamos de ser capaces de darnos cuenta de la falta de objetivos en un argumento o de haber juzgado de algo de manera errónea y poder llegar a mejores conclusiones. Conclusiones. La única forma de ir desarrollando las habilidades del pensamiento es a través de la observación, en forma en la que elaboramos nuestros juicios y ejercitamos continuamente en nuevas formas de ver el mundo de una manera más amplia. Bien, nuestra próxima semana tendremos técnicas de investigación, tipos de estudio. Cada día vamos ampliando más y más tu mundo. Al acercarte al conocimiento científico, que no es otra cosa sino ser consciente de nuestros pensamientos. Lograrás un juicio claro, lo cual siempre te llevará a conclusiones importantes. De eso se trata. Es todo.
Algunas otras herramientas de conocimiento te entregaré la próxima semana, cuando podamos establecer las diferencias entre los tipos de estudio. Además, te proporcionaré algunos tips sobre las técnicas de la investigación y redacción académica. Nos vemos la próxima semana. Suerte.